Pero este domingo sí. ¿Cómo están los niños preparados para la escuela dominical? Harto. Julián estaba pajareando. Julián, ¿cómo estamos con la escuela dominical? Dijo bien. Ah, yo no escuché, no. ¿Y los jóvenes cómo estamos? Bien, también. ¿Y los jóvenes más grandes que nos quedamos acá? Eso, listo. Entonces vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en que vamos a abrir tu palabra y con toda humildad, Señor, queremos ir a ella para aprender. Rogamos que en tu Espíritu Santo tú hables a nuestros corazones lo que necesitamos saber. Tú conoces a cada uno de nosotros en qué está nuestro corazón, Señor, que está ansioso de ti, pero también sabes qué es exactamente lo que quieres decirnos hoy y ya estamos agradecidos por eso. Gracias por el poder que tienes tú en tu palabra, por la verdad que es impresionante, Señor, que cambia vidas, que salva vidas, que hace cosas que ningún otro ser humano puede hacer, ni siquiera nosotros, sin ti. Y gracias te damos porque has puesto en el corazón de esta iglesia el aprender cada día. Y por eso mismo rogamos en estas clases que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, jóvenes, niños, pueden pasar a sus clases. Nosotros nos quedamos acá. Y estamos en el libro de Lucas, capítulo 21, ¿sí? Y hoy día vamos a ver los versículos 9 al 19. Habíamos quedado en que Jesús va a hablar a los discípulos, a los 12. ¿En dónde está Jesús hablando? ¿Recuerdan eso, no? No. Salió del templo y desde donde están, miran el templo. ¿Ya? Y dice que el templo va a ser destruido en 70 años. ¿Recuerda? Bueno, no dice 70 años, dice que va a ser destruido. ¿Por qué? Porque comienza un tiempo de juicio que termina con la segunda venida. Todo lo que va a hablar Jesús acá es de esto que les voy a hablar ahora, se trata el espacio de tiempo que hay entre la primera y la segunda venida, o dicho de otra manera, entre la semana 69 y la 70 de Daniel, que también vimos ese paralelo. Están en el monte de los olivos. Nos recordamos en Mateo capítulo 5 está el sermón del monte, pero ese monte queda en Galilea. Este es otro monte, otro sermón, otro monte que es el monte de los olivos que está en Jerusalén. Y dice el versículo, voy a partir del 7 para tener el contexto, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? La destrucción del templo o los tiempos del fin. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y básicamente ese versículo es lo que estamos viviendo hoy, en esa etapa estamos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿A qué les suena eso? ¿Fin del mundo? La suecia, oh, el fin del mundo. Y uno se pregunta, bueno, esto no ha pasado antes, ¿no? ¿No han habido terremotos? ¿Cuál fue el terremoto más grande del mundo? En Valdivia. ¿Saben que en Alaska, años después, en la misma década del 60, también hubo uno que fue casi 9? No somos los únicos. Pero han habido terremotos grandes. Ahora, en Alaska no vive mucha gente que eso lo hace más simple, digamos. Eh, hambres, pestilencias. Bueno, recordémonos el COVID, por ejemplo. No vamos muy lejos, ¿no? Y ahora terror. Lo que no ha habido son grandes señales en el cielo. Entonces sí está hablando del futuro, pero con cosas que nosotros conocemos en alguna manera. Pero antes, dice el 12,
De todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿A quién le está hablando? A los discípulos sobre los cuales comienza la iglesia. Básicamente estas palabras son para la iglesia, son para los creyentes. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Recuerdan algún caso de eso, no? Pablo. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Uno espera que el versículo diga, y esto os será ocasión para que sufran en mi nombre, que en el fondo sí lo está diciendo sin decirlo. Pero el objetivo es otro. Está diciendo, mira, yo voy a permitir estas cosas por otros objetivos más grandes. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Y qué palabra va a ser esa? Vamos a verlo. Brevemente, pero lo vamos a ver. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Es interesante ese versículo porque suena súper duro, ¿sí o no? Suena terrible. ¿Quién es el que menos esperas tú que te engañe o que te traicione de esa manera para entregarte incluso a muerte? El que más te quiere, tu familia. ¿Y qué dice la Biblia que quién es el que más te quiere? Dios, Jesucristo. Y lo mostró en la cruz. Está diciendo, no confundamos amores. Es interesante. 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Obvio. Todo el mundo odia a Dios, las cosas de Dios, la palabra de Dios y los que creen en Dios. Ahí estamos nosotros. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y no está diciendo solo aquellos que tenemos pelo. Es un proverbio, un refrán, lo que está usando acá para decir que aún lo que tú menos, o lo que tienes en un sentido menos valor porque es más pequeño, aún eso está en el cuidado del Señor. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ese versículo suena raro. Bueno, ¿no somos salvos? ¿Por qué tenemos que ganar nuestra alma si Cristo ya la ganó por nosotros? Y vamos a ver ese versículo al final. Entonces, en el 9, que de ahí vamos a comenzar, que dice, cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. ¿Es fácil no alarmarse? No, no es fácil, es complicado, porque da susto que comiencen guerras que uno no sabe qué grado de violencia va a tomar, qué alcance va a tener en el mundo y cómo va a terminar, si es que va a terminar. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo comenzó la Primera Guerra Mundial o no? Con la muerte de una persona. Así comienza. Y el alcance que tuvo eso fue enorme por años. Y eso provoca un tratado, el Tratado de Versalles, que se hizo al fin de la guerra, entre 1914 y 1918 duró la Primera Guerra, y por causa de ese Tratado de Versalles resurge, se alimenta una soberbia y un odio que se levantan nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Los orígenes son muy interesantes. Jesús entonces comienza a describir en este pasaje lo que pasará entre su primera y su segunda venida. Y está culminando su primera venida. Estamos en el día martes de la semana en que él va a la cruz. ¿Okay? Y está narrando que viene el tiempo de iglesia, sin decirlo con todas sus letras, ya lo dijo en Mateo 16, que va a haber una destrucción del templo, porque el foco del Señor va a estar en la iglesia, ya no en el templo,
Pero ese templo que para los judíos era la vida, por decirlo así, implica la destrucción de ese templo, que Dios va a tener un trato con los judíos. ¿Cuándo? Eso es lo que no saben. Va a ir un periodo. Y ese periodo hoy día nosotros bíblicamente lo conocemos como iglesia, que termina, ¿cuándo termina? Con el rapto, ¿sí? Viene el rapto y toda la iglesia, toda, absolutamente toda la iglesia, los que murieron en la iglesia y los que estamos vivos en la iglesia, vamos al cielo. No va a haber nadie más que haya sido iglesia de Cristo que esté en la tierra. Y va a venir un tiempo que se llama la tribulación, que está destinado a los judíos para que se conviertan y vean la mano del Señor cumpliendo todas las profecías que ha dado desde el principio, segunda venida, que finaliza con el gran juicio en la segunda venida, donde mueren todos los no creyentes y todos aquellos que se convirtieron en la tribulación. Los que pasaron vivos, pasan vivos, y los que no van a ser resucitados. Y en la tribulación van a entrar solamente santos, porque además cuando viene Cristo, viene ya... ¿Con quién viene? Con la iglesia, con nosotros. ¿Y en qué calidad venimos nosotros? Como la esposa del Cordero. ¿Ok? Todo eso es lo que está diciendo acá. Bueno, no con todos los detalles que les he dado, pero eso es lo que está sucediendo. Y después viene un periodo de 1000 años que más adelante, cuando nos toque entrar en eso, vamos a explicarlo un poco más. Entonces, básicamente está diciendo, mira, desde hoy día hasta el día en que comience la tribulación, van a haber estas cosas. Y en la tribulación va a ser peor. Eso es lo que comienza a decir Jesús en el versículo 9, ¿sí? Van a haber alarmas de males, de peligros, de desastres. Y que así como los ha habido, van a seguir ocurriendo. Pero se viene algo peor. Eso está diciendo. En Romanos 8:22 hay una figura interesante ahí que dice acerca de la creación. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y ahí nos acordamos del versículo, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabes por qué hace esa figura de dolores de parto? ¿Cuándo la mujer está con dolores de parto? Cuando va a nacer el hijo. Sí, cuando va a llegar a su fin, el embarazo. Esa es la idea de los dolores de parto. Entonces dice que nosotros ahora estamos en dolores de parto hasta que llegue el fin. Esa es la figura que está usando ahí. Es así como en el nacimiento hay dolores de parto, en la medida en que el fin se acerca, también. ¿Y qué es lo que piensa la gente? Que mientras más guerras hay, más cerca está el fin. Y tiene un sentido, ¿no? Salvo que no sabemos la fecha. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, sabemos por otros pasajes, de hecho la misma profecía de Daniel, que va a pasar algo entre medio que va a ser indicador de cuándo comienza realmente la tribulación. Van a pasar dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles son o no? Una, que va a aparecer el anticristo. O sea, va a haber alguien que va a concitar tal interés internacional que todo el mundo lo va a mirar a él. Y lo segundo que va a pasar es que se va a buscar la paz con Israel. Cosas que hoy día no han ocurrido. Entonces, ¿se acerca el fin? Sí, pero estamos lejos. ¿Qué tan lejos? No tengo idea. Puede ser una semana y que cambie todo, ¿no? O pueden ser 1000 años y no nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir en esta escalada de guerras y problemas. Entonces, no son las guerras las que deberían abrir nuestros ojos. Es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo, lo que debe abrir nuestros ojos. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo nosotros debemos vivir en este tiempo? Porque algunos se preguntan, bueno, si en la tribulación, la iglesia, ¿dónde va a estar? En el cielo, disfrutando el gozo eterno con el Señor. ¿Qué nos interesa lo que pasa acá?
¿Me interesa, no? Obviamente que sí, por varias causas. Primero, porque Dios está manifestando su propia gloria en salvar un pueblo que lo rechazó. Eso lo va a hacer durante la tribulación. ¿Y a nosotros nos interesa la gloria de Dios? Absolutamente. Por eso que nos interesa saber todas estas cosas. Pero también nos interesa saber cómo tenemos que vivir nosotros durante este tiempo, sabiendo lo que Dios va a hacer, sabiendo que Dios va a completar su plan también en nosotros. Y obviamente nos interesa saber todo lo que Dios dice y todo lo que Dios va a hacer, sobre todo en el futuro. Versículos 10 y 11 entonces, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, terror, grandes señales del cielo. Ahora, como les dije, siempre ha habido guerras. De hecho, vamos a hacer un resumen histórico, muy, muy, muy resumido, que alguien por ahí hizo algunos estudios y se determinó que antes de Cristo, de la primera venida de Cristo, hubo 70 grandes guerras en el mundo. Y ahí tenemos algunas de los griegos, de los... ¿Sí, no? Los grandes imperios, cómo se armaban los grandes imperios haciendo la guerra a otros. ¿Alguien vio la película de 300? O sea, fue 300 años antes de Cristo. No sé cuántos años, pero fue antes de Cristo. Como 500, entre los 500 y 400 años de Cristo. Pero hubo muchas guerras grandes, entonces, antes de Cristo. Ahora, durante los primeros 10 siglos, o desde Cristo hasta el año 1000, para decirlo de otra manera, hubo 50 grandes guerras. Entre el año 1000 y el 1500, o sea, los siguientes 500 años, 100 grandes guerras. O sea, guerras chicas han habido muchas, pero estamos hablando de grandes guerras. Desde el año 1500, o si quieres, siglo XVI, hasta el siglo XIX, el 1800, y estamos hablando de 300 años, hubo 250 grandes guerras. Y es interesante porque a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de guerras aumenta. Y estamos recién en el 1800 y algo. Y de ahí hasta ahora han habido 500 grandes guerras, incluyendo las dos grandes guerras mundiales. Ahora, solo las guerras mundiales, o sea, no sé qué cantidad de guerras tenemos, sí, grandes guerras hasta aquí en la historia de la humanidad, pero solo las guerras mundiales, que podemos acotarla entre 1914 y 1945, murieron como 75 millones de personas. Eso es mucho, ¿no? Es mucho más que Chile, completo. Es muchísima gente. Ahora, uno puede además agregar 75 millones de personas cuyas familias, 75 millones de familias sufrieron lo indecible y pasaron lo indecible. Joseph Stalin, lo ubican, ¿no? Dijo una vez, a propósito de personajes de la Segunda Guerra, que una muerte es una tragedia y 1 millón de muertes son estadísticas. Duro, ya no importa. Y digo esta frase porque a veces las noticias son tantas, y bombardean a cada rato con las mismas noticias. ¿Alguien se acuerda de la guerra de Ucrania? Porque todavía hay guerra en Ucrania. Y la guerra de Israel, es como, ya, sí, todavía siguen en guerra. Eh, el ser humano comienza a caer en la indolencia, empieza como a acostumbrarse, pero las cantidades de gente que sigue muriendo siguen siendo tragedias, no estadísticas. Bueno, todas esas guerras y todas esas muertes son insignificantes en comparación con los conflictos y las muertes que van a haber durante la tribulación. Son nada. Y nosotros nos espantamos. Son muchas. Espérate lo que viene. Eso es lo que está diciendo el Señor. En la tribulación, por ejemplo, vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Porque básicamente este es un texto que está resumiendo en paralelo eso de las profecías que hay en Apocalipsis. En Apocalipsis 6, versículo 3, dice, hablando de los sellos, ¿se acuerda que estaban en el trono todos adorando? Está la iglesia adorando ahí, representada por los 24 ancianos, y de repente mira y ve
libro con unos sellos, y dice, ¿quién es digno de abrir los sellos? Solo el Cordero, el que fue inmolado. ¿Recuerda ese texto? Que es glorioso como él solo. Bueno, se comienzan a abrir los sellos y dice, cuando abrió el segundo, dice en el versículo 3, el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, guerras. ¿Dónde? En toda la tierra. Quitó de la tierra la paz. No, no es un par de países. Y, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Eh, Versículo 5. Y tenemos lo que habrá muertes, habrá guerra, está ahí. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, el que no, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En el fondo va a haber una escasez mundial tremenda, va a haber hambre. Eso es lo que está diciendo cuando hace la referencia a los precios. ¿Sí? ¿Va a haber inflación? No, eso va a ser terrible. Van a desear que haya inflación porque era caro, pero se podía comprar. Ahora no. Ese es un poco el punto. ¿Dónde? En todo el mundo. Son cosas que nosotros no conocemos, no hemos visto. En el versículo 8, miré, y ya estamos en el cuarto sello, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte de la tierra. ¿Cuántos habitantes hay en la tierra? 7.000 millones, pongámosle ahí. Para esa fecha pongámosle 8.000 millones para hacerlo más fácil. ¿Ya? 8.000 millones. ¿Cuánto es la cuarta parte? 2.000 millones. ¿Cuántos muertos hubo en la guerra mundial? 75 millones. Nada. Comparado con esto. 2.000 millones de personas muertas. O, si quieres, la cuarta parte de donde tú estés se va a morir. ¿Qué cantidad de muertos van a haber en la calle? ¿Te imaginas eso, no? El espectáculo es que es demasiado, es tremendo. Y muchos aún van a seguir resistiendo a Dios. Y eso es lo que está hablando Jesús. Ahora, todo esto ocurre en la primera parte de la tribulación, cuando se busca la paz con Israel. Imagínate si no. Bueno, en el versículo 16, capítulo 16 de Apocalipsis, más adelante va a hablar de lo que pasa en la segunda parte de la tribulación, o lo que se le llama la gran tribulación. La principio se le llama el principio de dolores, y esta se llama la gran tribulación, la segunda parte. En 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa. Ya pasamos los sellos, estamos en las copas, después vienen las trompetas, ¿recuerda? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino, y los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, una trinidad, ¿no? Satanás, el falso profeta y el anticristo. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, esa es la idea, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es el día que va a venir, y va a haber una batalla. ¿Qué día es ese? El de la segunda venida, la batalla de Armagedón. Armagedón va a ser en un lugar que está en el valle de Jezreel, donde hay un monte que se llama Megido. Armagedón en hebreo es Har Megido. Armagedón, de ahí viene la palabra. Y esa batalla va a ser en todo Israel, incluso va a llegar a Jerusalén. Bueno, dice
perdón, en el Apocalipsis ahí mismo en el 16, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero en Zacarías, por ejemplo, dice que eso también va a ocurrir en Jerusalén. Zacarías al final, en el capítulo 14, comienza hablando de eso. Y que cuando venga el Señor va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Recuerda ese texto, no? Y se va a partir en dos. Entonces la batalla va a ser en toda esa área en la cual hoy día hay lucha entre Israel y Palestina. ¿Y cómo va a acabar eso? ¿Cuándo va a terminar eso? Bueno, gracias a Dios no es tan largo. La tribulación son solo 7 años. Y eso es misericordia del Señor. Y va a terminar en Apocalipsis capítulo 19. Uno lee el versículo 17, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y es interesante porque uno piensa que esa gran cena del Señor es como pusieron un mantel. No, no, no. Está hablando de que van a venir a comer los muertos. Porque la cantidad de muertos va a ser tan grande que nadie va a poder sacarla. Y la sangre de todos esos muertos va a llegar a la altura, en la batalla, de 1,5 metros. Porque dice que llega hasta la boca de los caballos. En 1000 estadios. Y estamos hablando de aproximadamente 320.000 kilómetros cuadrados. Y son cifras que yo no me alcanzo a imaginar. Pero es la muerte que va a haber ahí en el juicio va a ser grosera. Cosa que no hemos visto. Pero está profetizado. Y cuando Dios profetiza algo, ¿lo cumple? Lo cumple. Y eso es lo que está diciendo Cristo a los discípulos antes de ir a la cruz. Mira, van a pasar cosas que son terribles, pero son necesarias que pasen. ¿Por qué? Porque el Mesías vuelve a reinar con los santos. Y tiene que haber juicio, y el juicio por la maldad del hombre es así de terrible. A veces nos quedamos con las muertes, ¿no? Con la sangre, ¡ay, qué terrible! Pero no vemos el corazón de aquellos que mueren, que están en contra del Señor y que quieren derrocar al Señor. Eso es lo que están haciendo. Por eso es la batalla de Armagedón. Quieren ganarle a Dios. Y al mismo tiempo tenemos que pensar un poco más atrás y decir, bueno, yo antes de ser salvo yo estaba igual. ¿O no? Antes de que cualquiera de nosotros fuese salvo, si hubiésemos estado en ese día, hubiésemos estado con las armas yendo en contra del Señor. De eso hubiésemos sido, no de otros. ¿Cuánta gracia del Señor hay en tu vida para que no estés ahí? Uf. ¿Te das cuenta que necesitamos saber estas verdades? No para saber lo que va a pasar y cómo va a ser y cuántos mueren y cómo mueren y, así, y ponernos sádicos con no, no. Es para, cuánta gracia el Señor puso en mí para que yo no tenga que pasar por eso. Porque el juicio que me correspondía a mí lo pagó Él. Uno sigue sin entenderlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo merecía morir, ¿por qué Él hizo eso? Gracias, Señor. Y un poco ese es el sentido de que este discurso sea antes de, para que entendamos lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en la cruz, en el caso de los discípulos. Nosotros tenemos la historia entera, pero ellos no la tenían. En Apocalipsis 14, 20, dice lo que les comentaba, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,700 estadios. Las cifras que les decía yo recién. No las inventé, están ahí. Y van a ver señales del cielo. Ya que estamos en Apocalipsis, vamos al capítulo 8. En el capítulo 8, estamos ahora en las trompetas. Se abre el séptimo sello, comienzan los juicios de las trompetas. Dice, cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7
trompetas. Y saltemos al versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. No sé qué cantidad de estrellas hay, pero esto también debe ser más que impresionante. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Señales del cielo que están anunciadas. En Pedro, cuando inicia su discurso en Pentecostés, cuando comienza la iglesia, va a hablar unas profecías que están en Joel. Y no lo busquen, yo se los leo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, antes de la segunda venida. Y él usa ese texto para hablar del nuevo pacto. Pero hay señales del cielo en Isaías capítulo 13, de nuevo se los busco yo, los versículos 9 al 10, dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y este versículo es interesante, aparte de que describe lo que va a pasar en el futuro, también está describiendo lo que pasó en la cruz. Ojo, ¿cómo es la ira de Dios? ¿Qué es lo que Cristo soportó en la cruz para que tú seas salvo? Para que no tengas que vivirlo tú. Y ahí tienes un versículo. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El juicio es terrible. Eso es lo que Cristo sufrió cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? La frase suena simple, pero el dolor que provoca esa frase es infinito. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Porque el celo de Jehová hará esto, como dice Isaías 9. Él va a cumplir su palabra. Ahora, no esperemos entonces que las cosas mejoren en el mundo, ¿sí? Esta es la advertencia que está haciendo el Señor. Las cosas no van a mejorar. Pero cuando llegue el tiempo, van a ser peores. ¿Ok? ¿Qué decía en Romanos 8:22? Porque la creación gime, ¿sí o no? Como con dolores de parto. Versículos 12, volvemos a Lucas, perdón. Versículos 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Entonces, antes de que empiece esto que es peor, va a haber persecución a la iglesia. ¿Será verdad? ¿Qué creen ustedes? A veces nosotros estamos esperando el tiempo del rapto como Señor ven pronto y vamos y aquí no ha pasado nada. Pero ojo, puede que pase mucho. Dice ahí, antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. O sea, podemos incluso ser muertos, condenados a muerte. ¿Está bien o no? ¿Ha ocurrido eso? Sí. Y tenemos todavía hoy día noticias de la iglesia perseguida y de hermanos que están presos por causa del Señor o incluso algunos que los matan. O sea, antes de estas cosas, las cosas ya están pasando. Jesús predijo lo que ya está pasando en nuestro tiempo, pero va a seguir pasando antes de la tribulación. Va a haber persecución. Acá, en Chile,
¿Recuerdan muchos años atrás el tema de los cementerios? Que no, como la religión imperante en Chile, la católica, no permitía que los creyentes, los protestantes que le llaman, fueran enterrados en el cementerio. Terrible. ¿Y qué hacen los deudos? ¿Hay persecución o no? Sí, pero nosotros no la vivimos. No, pero ha habido. Comenzó en el primer siglo, en Hechos, vamos a Hechos, capítulo 4, y aquí vamos a correr un poco. Versículo 3, ¿se acuerda que habían sanado un cojo en el templo, Pedro y Juan? Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. O sea, los metieron presos. Capítulo 5, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles, ahora a los 12, y les pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Pero llegó un ángel del Señor, los sacó y siguieron predicando en la plaza. Capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Persecución. Ahora, es interesante que, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando toman preso a Pedro y Juan, la iglesia se reunió a orar, ¿recuerdan, no? ¿Y qué oraban? Señor, tú dijiste que esto iba a pasar. ¿Y qué dijeron? Señor, concédenos predicar tu evangelio. Con denuedo. Eso es lo que pidieron. Porque cuando hay persecución, más se predica el evangelio. Cuando hay persecución, la iglesia se purifica. Porque te empiezas a dar cuenta realmente cómo es el mundo. Nosotros ahora estamos en lo que nos vende el mundo. Y a veces caemos, porque es bonito. Pero ese mundo, que vende cosas bonitas, está en contra de Dios y en contra de la iglesia. No nos sequemos, no nos enredemos, no nos confundamos. Y en el minuto en que quieran, o en que ellos ya derechamente sientan que nosotros como iglesia les molestamos, salen en contra nuestra. A ese nivel. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Señor, sálvame. Y cuando yo quiero que el Señor me salve, yo estoy a una con el Señor, estoy santo con el Señor, estoy purificado. No tengo otra vida que el Señor porque lo que tengo alrededor no está en contra mía y en contra del Señor, ¿o no? La iglesia se purifica. Hechos capítulo 8, versículo 3. Bueno, después viene la historia de Esteban entre medio, ¿no? Más persecución. En el 8.3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Persecución. Pero lo interesante de este Saulo es que más adelante lo perseguían a él. Mira en el 9, capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Te das cuenta que no era una cosa, o sea, que estoy enojado contigo? No, no, muerte. O sea, si se mueren, mejor. Eso piensa el mundo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era Saulo. Pero la obra del Señor es más fuerte, más poderosa y de mucha mayor gracia. Y es a esa obra a que nosotros nos aferramos. ¿Y qué pasó en el versículo 23 del capítulo 9? Pasados muchos días, Pablo ya se había convertido, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, ahora era él el perseguido. Mientras no sea iglesia, él persigue. Ahora es iglesia, es perseguido. Esa es nuestra vida, no es otra. Yo era blasfemo y reclamaba contra los creyentes antes, cuando yo no era creyente. Y ahora les predico el evangelio. ¿Y de quién se ríen ahora? De mí. Yo antes me reía de ustedes los creyentes, ahora el mundo se ríe de mí porque soy creyente. Es en suave la misma historia. No ha cambiado en nada.
Y Pablo fue encarcelado por lo menos 5 veces por los romanos. Clemente dice que fueron 7. Nos recordamos, por ejemplo, en Filipos, en Jerusalén, en Cesarea, 2 veces en Roma, y tenemos 5. Fue llevado ante gobernadores, a Félix, y cuando cambió Félix fue a Festo, y ahí mismo ante reyes, rey Agripa segundo, y donde el César, Nerón, ni más ni menos. Después que pasa el tiempo de la persecución, primero judía, después romana, el poder mundial que estaba bajo el imperio romano ahora pasa a manos de otro imperio religioso, que es la Iglesia Católica Romana. Empieza a tener todo el poder en Europa y comienza a ver lo que se llama la Inquisición. ¿Han escuchado eso, no? Donde hubo más fama fue la Inquisición española, que comienzan a perseguir a todos los creyentes, a toda la iglesia, para torturarlos, para martirizarlos, lo mismo que hacían los romanos antes, para que los creyentes negaran a Dios. Y si no, que se mueran. Y hay mártires, muchos mártires muy conocidos en la historia de la iglesia, y vale la pena, quizás algún día vamos a hacer algún curso acerca de los mártires de la iglesia, de la primera iglesia. Incluso en el tiempo de Lutero, el Lutero se estaba escondiendo porque lo querían matar también. Y en ese tiempo hubo muchos muertos. Y por causa de la renovación de la fe en Cristo, en ese tiempo en Europa hubo lo que se llamaba la Guerra de los 30 años, que hubo muchos muertos también, sobre todo de la iglesia. La Iglesia Católica Romana entonces reemplaza al Imperio Romano como poder dominante durante la Edad Media, siglo V a siglo XV básicamente, donde comienza la Inquisición. Cristianos, pues la Iglesia Católica se denomina a sí misma cristiana, entonces son, entre comillas, cristianos contra cristianos. ¿Quién lo diría? ¿En quién podemos confiar entonces? Solo en Jesús. Nada más, solo en Jesús. Él es nuestra confianza. No, nada del mundo, nada, todo está en contra. Hubo una masacre, estamos hablando del 24 de agosto, que se celebraba el día de San Bartolomé, en 1572, que murieron como 20.000 hugonotes, que eran unos protestantes en Francia, a causa de una revuelta también. El rey decidió matar cristianos, 20.000 en un día. Eso se llama la masacre de San Bartolomé, por nombrar alguna. La misma Iglesia Católica, en escritos de ellos, estiman que bajo su régimen han muerto por lo menos 70 millones de cristianos. Fuerte, ¿no? Y 2/3 de eso en el siglo XX. O sea, muy reciente. No es que fue en el siglo XVI, no, ahora. Versículos 13 y 14. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Ese es el objetivo, esa es la meta. Para esto, este es el propósito del Señor, para la iglesia. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Porque nosotros, si pensamos antes, digo, ya voy a tener este argumento, decir, no, mire, si yo creo, pero no tanto, y voy a decir cualquier cosa. Y el Señor sabe. Dice, no pongas ninguna chiva, ninguna excusa, nada. Yo te voy a decir, eso es lo que dice, lo que vas a decir, versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría. Ahora, esa palabra está en la palabra del Señor. La tienes en tu mano. De esa palabra, Él te va a decir, mira lo que vas a decir. ¿Ok? Como lo hicieron, por ejemplo, lo hizo Pablo en su defensa, ¿no? ¿Qué habló Pablo en su defensa? Lo que el Señor dijo. ¿Qué hablaron los apóstoles cuando fueron encarcelados? Lo que el Señor dijo, lo que está en su palabra. ¿Y quién le dijo a los apóstoles o a Pablo que tenía que decir eso? El Señor por medio del Espíritu Santo. No es que te va a dar una palabra nueva. No, es que te va a hacer usar correctamente su palabra, la que tienes en tu mano. Eso es lo que va a pasar. Tertuliano, otro cristiano del siglo I, cuando fue martirizado, dijo, cegando nos sembráis. ¿Se entiende la idea, no? Los están cortando, en vez de cosechar, nos siembran más. Eso es lo que quiere decir. Si nos matan, somos más. Más somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla.
Linda frase, ¿no? Cuando hay persecución, como les dije, más se predica el Evangelio, más se habla del Señor, más se purifica la iglesia y más se demuestra el triunfo de la fe. Y eso no es porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice y es porque el Señor lo ha hecho durante todos estos años hasta aquí. Promesas de Dios que se cumplen. ¿Se acuerda que en Hechos 4 tomaron preso a Pedro y a Juan? Y en el versículo 3 se dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea que no tenían estudios bíblicos, no, escúchalo nomás, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Wow. Pedro empieza a hablar y dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, la sanación del cojo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, está la Escritura, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, están los profetas, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todos quedaron así como, wow. ¿De dónde sacó Pedro eso? De la Escritura. Lo mismo va a hacer el Señor con nosotros. Y esa debe ser nuestra confianza. Pablo cuando estaba en la cárcel, carta a los filipenses, ¿qué dice Pablo en el capítulo 1? Yo preso por causa del Señor. Él no se consideraba preso de los romanos, se consideraba preso del Señor. ¿Qué decía? Que daba gracias al Señor porque aún acá se predica el Evangelio. Y el pretorio, toda la corte de Nerón había sido alcanzada porque Pablo estaba en la cárcel, solo por eso. O sea, aún en el martirio, Señor, más se predica tu palabra, se cumplen todas las promesas del Señor. E incluso dice, y hay algunos que predican por contención, pero yo me alegro porque aún así se predica la palabra. Que Cristo sea magnificado en mí, que sea conocido en mí. Y dice todas esas cosas en el capítulo 1, léalo. Cómo Pablo da gracias a Cristo porque se predica la palabra en medio de su sufrimiento. Policarpo, otro personaje que era un obispo de Esmirna, siglo II, también fue martirizado para negar a Cristo por un procónsul y dice que no negó, dice, 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. Lindo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros reconocemos la obra del Señor en nosotros? Y él lo dice así, 86 años, perdón, sí, hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? No puedo. Mejor mátenme. Wow. Versículo 19. O 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Promesa del Señor. ¿Qué está diciendo? Que no importa lo que pase contigo, vas a ser glorificado junto a mí. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay un premio mayor que ese? Bueno, ese mismo premio lo tiene para nosotros. ¿Cuánto vamos a sufrir los que estamos aquí? ¿O la iglesia en el mundo? No tengo idea. Pero el Señor dice, va a pasar. Pero no se preocupen por eso. Preocúpense de esto. Que aún si mueren, vas a ser glorificado. Nos preocupamos de los desastres, de las guerras, de las enfermedades, de que las cosas vienen peor. Y olvidamos que hay algo mucho más grande que el Señor está haciendo en medio de eso. Tu glorificación. Que tú estés con Él eternamente, por los siglos de los siglos, viviendo en el gozo más absoluto.
viendo al Rey de Reyes en gloria a Él y en gloria a tú. Wow. ¿Hay algo más que te pueda preocupar después de eso? ¿Cuánto tenemos que aprender de la gloria, no? Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra que a veces puede parecernos duras, pero es realmente una palabra de gracia. Gracias porque en ella siempre encontramos promesas aún para las situaciones más difíciles que podamos estar viviendo. Ayúdanos a confiar en esas promesas, a vivir realmente por fe, descansando en ti, no en lo que nuestros ojos ven o en cuanto las cosas que me puedan doler en el cuerpo o en el corazón por lo que puede estar pasando alrededor mío, sino en la gloria de tu nombre. Ayúdanos a descansar verdaderamente en eso, porque tú eres Rey de verdad, Rey poderoso, Rey que no fallas, Rey que nos ha prometido estar contigo en el reino. Y esa debe ser nuestra esperanza aún en el tiempo más difícil. Ayúdanos a confiar en eso, Señor, porque nos cuesta. En el nombre de Jesús. Amén.